Muy buenos días. Les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo en Llorente de Tibás, San José de Costa Rica. Hoy vamos a dar inicio a un tema que tiene que ver con el crecimiento. Nosotros los seres humanos en la vida natural tenemos nuestro desarrollo dividido por etapas precisamente. Entonces hablamos de una etapa inicial que es la etapa de la gestación durante 9 meses, mientras el feto se va desarrollando dentro del vientre de su madre. Una vez nacido está la etapa de neonato o de recién nacido. Después, superada esta etapa de bebé, viene la etapa de infante, la infancia. Después de la infancia viene la adolescencia. Después de la adolescencia viene la etapa de la adultez joven. Después de la adultez joven viene la etapa de la edad adulta o de la adultez propiamente. Y una vez superada la adultez entramos en la etapa de la tercera edad, de la ancianidad. Entonces, de la misma forma en que el ser humano tiene su vida dividida por etapas, en el plano natural, en el plano espiritual hablamos también de diferentes etapas o estaciones que el individuo va cubriendo en el crecimiento espiritual desde la perspectiva cristiana. El camino cristiano pasa por diferentes momentos de crecimiento. Desde el punto de vista espiritual hay un punto de partida que generalmente arranca en 0 hasta ir creciendo a las estaciones de mayor crecimiento espiritual. ¿Ok? Entonces, de este análisis me he tomado la libertad de definir 7 etapas de crecimiento en la vida cristiana. Entonces vamos a iniciar a analizar esas 7 etapas el día de hoy y probablemente nos vamos a extender a una segunda parte la próxima semana. Estas 7 etapas que yo he marcado o definido son las siguientes. La etapa de oyente, que es la primera etapa. Etapa 1, etapa de oyente. Etapa 2, etapa de creyente. Etapa 3, etapa de discípulo. Etapa 4, que es la etapa del esclavo. La etapa número 5, que es la etapa de hijo de Dios. La etapa número 6, que es la etapa de adorador. Y la etapa número 7, que es la etapa final, digamos, de este crecimiento, por lo menos en esta existencia humana que nosotros tenemos, que en realidad marca esta etapa número 7 el inicio de nuestra eternidad con Dios. Es la etapa de novia o esposa. Entonces vamos a iniciar a revisar estas etapas una por una para que vayamos entendiendo qué es lo que implica o qué es lo que involucra cada una de estas etapas. La etapa número 1, que es la etapa de oyente, vamos a apoyarla con el texto de Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 10 y los versículos 14 y 17. Dice el capítulo 10, versículo 14: ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y el verso 17 dice: Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la forma en que un individuo entra en contacto con las realidades acerca de Dios y acerca del mundo espiritual es precisamente a través del oído, a través del oír. Así lo dice Pablo a los romanos en este capítulo 10 y los versículos 14 y 17. Pero dice, y lo dice muy claramente, ¿cómo van a invocar? O sea, ¿cómo van a mencionar? ¿Cómo van a proclamar el nombre de aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Muy lógico, ¿verdad? O sea, ¿usted cómo va a creer en algo de lo que no ha oído nunca? Difícilmente. ¿Y cómo va a oír
si no hay quien predique? Y dice el versículo 17 dice, y la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para que una persona desarrolle fe en Dios, en Jesús, en el reino de los cielos, en el futuro, en la esperanza de salvación que Dios ha prometido, tiene que oír acerca de eso. Y dice, ¿cómo oír si no hay quien predique? Dice que la fe proviene de ahí. Pero esta primera etapa, que es la etapa de oyente, tiene un riesgo, hay un riesgo implicado en esta primera etapa. El riesgo es el siguiente. Lo dijo Jesús en el capítulo 7 de Mateo y los versículos 26 y 27. Vea lo que dice. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó. Y grande fue su destrucción. Entonces, Jesús lo dice acá. El que oye y no practica es como aquel que va y construye una casa sobre la arena. Entonces, cae la lluvia, falsea la arena, se vienen ¿cómo se llaman? Los chorros de agua y deshacen completamente donde estaban los cimientos de la casa y la casa se viene abajo y queda rápidamente destruida completamente. Ve ahora lo que dice Santiago en el capítulo 1 y los versículos 23 y 24. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de cómo es. Entonces dice que si alguien oye y no practica, oye y no hace, es igual a una persona que va, se para frente a un espejo, ve su imagen y cuando dio media vuelta se olvidó de cómo se ve. Así, rápidamente se le fue. Entonces, es el riesgo, es el peligro de solamente ser oidor de la palabra. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchas personas que han sido oidoras de la palabra por años. Muchas personas que han sido criadas en hogares cristianos, que desde niños les han hablado acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca del paraíso, acerca de todas estas cosas. Lo han escuchado por años, pero nunca ha hecho absolutamente ninguna transformación en ellos. O sea, no ha servido de nada. Son oidores, pero no hacedores. Siguen viviendo en contra de los preceptos y los principios de Dios. Entonces de nada les ha servido oír por tanto tiempo. Vamos a ir a la segunda etapa, que es la etapa de creyente. Para esto vamos a usar el texto que se encuentra en Hechos capítulo 16 y versículo 31. Dice así, Hechos 16, 31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. ¿Qué está pasando acá? Pedro había sido encarcelado, estaba encerrado en la cárcel. Están cantando alabanzas durante la noche y las puertas de las rejas de la celda se abrieron. Y entonces Pedro pudo salir. Y cuando el guardia se da cuenta de que no están, enciende una antorcha y se da cuenta que no están, va a terminar con su vida. Y en ese momento Pedro le dice, no te hagas daño, aquí estamos. Y después de predicarle a Jesús, este hombre viene y le pregunta, ¿y qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Pedro le responde precisamente lo que dice aquí. Cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Entonces, este guardia que nunca había escuchado acerca de Jesús, acerca del Evangelio, acerca del reino de Dios, esa misma noche es informado de todo esto por Pedro. Pero él toma una decisión, él toma una actitud.
Dice, y entonces esto que estás diciendo me parece algo importante y muy serio. ¿Qué tengo que hacer yo para poder calificar para esa vida eterna de la que me estás hablando? Entonces, el guardia escucha y cree. Inmediatamente dice, esto me parece importante. Esto tiene sentido para mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que firmar? Toma una decisión y decide creer. Tenemos otro pasaje en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y el versículo 16, que dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Está serio eso? O sea, si usted cree y dice y es bautizado en agua, usted va a ser salvo, pero si no cree, va a ser condenado. Oír y no creer, oír y no hacer, te hace merecedor de la condena eterna. Está fuerte, ¿verdad? Pero es así. Así como lo dice la Biblia, así es. Y hay un riesgo también durante esta etapa de creyente. Esto está en el capítulo 4 de Marcos, del Evangelio de Marcos, ahora en los versículos 16 al 19, donde el Señor Jesús está explicando una parábola, la parábola del sembrador. Dice así: otros son como lo sembrado entre las piedras. Al oír la palabra, la reciben con gozo, enseguida la reciben con gozo. Pero como no tienen raíz, su vida es muy corta. Y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar, a dar fruto. Entonces, una persona puede oír la palabra, recibirla bien, pero la dejó encimita, no la profundizó, no la llevó hasta adentro, no la metió en su corazón, no la interiorizó en su alma. Entonces, como está por encimita, le sonó bonito, le parece interesante, le parece importante, pero no hace nada con eso. Así lo dejó. Bonito en el momento, un momento de emoción, de gran gozo, que rápidamente desapareció. Y entonces esto, al no tener raíces profundas, rápidamente se va. Y una vez que se va, esta persona pierde todo el interés en aquello que había oído. Entonces, las circunstancias de la vida también pueden hacerle desistir. Las presiones, la persecución de la familia, las burlas de los amigos, el engaño de las riquezas, o sea, pensar que es más importante lo material, la codicia, todas estas cosas que son producto de este mundo malvado en el que vivimos, terminan ahogando esa semilla. Entonces aquel que oyó, aquel que creyó, bonito al principio, no prosperó. Y ahora vamos con la tercera etapa que vamos a analizar hoy, que es la etapa de discípulo. En el capítulo 28 y los versículos 19 y 20 del Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús se está despidiendo para regresar al cielo, le dice al grupo de discípulos que estaba ahí, dice: por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos en este momento: no basta con que vayan y proclamen el Evangelio por todas partes. No es suficiente que vayan y prediquen hasta los confines de la tierra. Necesito que además de predicar, hagan discípulos, que conviertan a estas personas de oyentes a creyentes y de creyentes a discípulos. Porque una persona creyente puede fácil y rápidamente desinteresarse de lo que cree si no es discipulado por alguien.
si no hay un proceso de crecimiento, de aprendizaje, porque una persona cuando acaba de abrazar algo, cuando acaba de acoger algo en su vida, está emocionado, está dispuesto, quiere saber, quiere aprender. Pero si no se aprovecha ese deseo para continuar creciendo, puede que rápidamente desaparezca. Porque hay un riesgo durante esta etapa. Esto está en capítulo 6, versículo 66 de Juan, del Evangelio de Juan, donde dice: a partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. A ver, eran discípulos. Dice aquí claramente muchos de sus discípulos, o sea, ya eran discípulos de Jesús. Ya andaban con él, ya acostumbraban ir a escucharlo, a dejarse instruir por él. Pero de un momento a otro deciden dejarlo. ¿Por qué? Porque Jesús acababa de decirles que a menos de que ellos comieran su carne y bebieran su sangre, no podrían tener parte con él en el reino de los cielos. Y entonces aquellos se escandalizan, se horrorizan y dicen: ¿cómo puede ser posible? Este hombre está hablando de canibalismo. O sea, yo tengo que comerme su carne y beberme su sangre. No, yo eso no lo voy a hacer. E inmediatamente deciden dejarlo e irse. Este loco se perdió. Yo no lo voy a seguir más. Pero si hubieran prestado atención a todo lo que el maestro les enseñaba, si hubieran tomado el tiempo para prestar atención, para escuchar atentamente todas las enseñanzas de Jesús, hubieran hecho lo mismo que hicieron los 12, quedarse. ¿Por qué? Porque conociendo a su maestro sabían de que no estaba hablando de algo literal. Esto tenía que tener una explicación. Y prefirieron ser discipulados también en esto. Pero un discípulo, una persona que ya está creciendo y aprendiendo, aún en esta etapa, se puede ir. Aún en esta etapa puede decidir no seguir, no continuar. Ese es el peligro. Pero un peligro mayor, creo yo, es el hecho de que no sea discipulado. El hecho de que aunque exista un programa de discipulado en la iglesia en la que está asistiendo, no le interese ir, no le interese completarlo, no le interese aprender. ¿Le parece que lo que va y recibe los domingos en la mañana es suficiente? ¿Suficiente para qué? Para el reino de los cielos. ¿Suficiente para asegurar la vida eterna? ¿Usted cree eso? Yo creo que no. Porque esto, el mismo Jesús lo dijo: si el justo con dificultad se salva, con dificultad se salva. El justo. ¿Y cómo sucede este proceso de justificación? Por la sangre de Cristo y por el aprendizaje de la voluntad, los estatutos y la justicia de Dios. ¿Y cómo va a aprender eso si no es discipulado? El discipulado es básico en el crecimiento espiritual de un cristiano. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Analizamos 3 etapas. Hoy la etapa de oyente, la etapa de creyente y la etapa de discípulo. La próxima semana estaremos viendo las 4 etapas restantes. Pero piense hasta aquí. ¿En dónde estoy? ¿Todavía seré un oyente sin haber creído? ¿O seré un creyente sin haber sido discipulado? ¿Un creyente superficial que cualquier tribulación fuerte me puede sacar o me puede botar de aquí? ¿O seré un discípulo ya? ¿Estaré en un proceso de aprendizaje y de crecimiento, escuchando constantemente la voz de Dios para no soltarme y no alejarme de lo que he avanzado hasta hoy? La próxima semana estaremos con los siguientes 4 puntos, con las siguientes 4 etapas. Esperamos que estas 3 sean de provecho para usted y le pongan a pensar y a meditar dónde está y para dónde quiere ir. Que Dios le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. Que tenga de usted misericordia cada día de su vida y le dé paz para que podamos vivir en paz. Que Dios le bendiga en esta mañana.